Hoy estamos en Guam y vamos a probar. Adam, ¿qué es lo que vamos a probar? Bueno, primero estamos en el único Kmart que existe en todos los Estados Unidos, porque cerraron todas las tiendas Kmart hace 10 o 15 años. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a probar los snacks de Guam. A Hello. ver si hay snacks de Guam aquí. Ese es uno. Esto es el chicharrón chamorro. Yo me imagino esto es el chicharrón más favorito de Gregory. Gigante. Y es hecho en Guam. Eso es algo filipino, porque eso no es de Guam. Aquí se venden muchas cosas filipinas. Se venden chocolate que no son chocolate de Guam. Y dice Guam. Oh, Ay, espera. pruébalo. Macadamia. Yeah, milk macadamia. Thank Coge you. uno de esos. Y el otro. They're all the same kind, right? No, sir. This is milk macadamia. This is dark, and this one is Rice Krispie. Oh, Rice Krispies. Yes, sir. And Oh. try also this one, sir. Rice No, Krispie. es okay. No. Déjame a mí probarlo entonces. And this one is cookies made in Guam also. Esto es súper bueno. Rice Krispie. Oh, ya, yo sé cuál. Otro Dark macadamia. snack de Guam. Chamorro chip cookies. Mira, 99 centavos. Yo creo que en las otras tiendas ABC esto te va a salir en $5. Una sola onza de, se llama chamorro chip. Mira, no tenemos ni carrito. Más chocolate. American Chocolate Factory. Hecho en Guam. Tienen los muñequitos chamorro. Esto fue lo que yo compré allá. Yo de abajo la gullería. Gutzuría. Sí. Bueno, realmente son la misma cosa, lo único que esto viene en caja. Y algo muy interesante que en español existe la palabra gollería, que yo lo investigué, aunque yo creo que no sea igual que nuestro gutzería, No. que lleva harina, leche de coco y azúcar. Esos son los únicos 3 ingredientes. Y son como algún tipo de galleta. Vamos a ver si vamos a comprar eso. Diablo, a $10. Y los demás chamorro chip cookies. ¿Qué es eso? Ah, original y macadamia. Y coconut chips. Pero esto no es de Guam. Fíjate que Es Thailand. aquí hay que tener mucho cuidado porque dice Guam, pero realmente no son nada de Guam, no tienen nada que ver con lo que es Guam. Aparte de eso, estamos diciendo hasta la palabra Guam mal, porque no es Guam, es Guahan en español. Pero hoy vamos a tener que decir Guam, porque todo dice Guam. Así yo de todo aquí creo. Y porque Guam es lo que hay en la bandera, así que vamos a tener que solo seguir diciendo Guam. $20 por esto. Es una locura. Que eso cuando yo viví aquí en 2009, eso salía en $4 o $3. Y mira, hay Chamorro Café. Chamorro Roast Coffee. Original roast from Guam. Wow. Mira eso. Y hay otros café. cafés de Guam. Ah, mira, colombianos llegaron a Guam, brasileños. Bueno, en Miami esto costaría ahora mismo igual, $8, 9, 10 ahora. Yo no sé lo que está pasando con el café, pero antes yo encontraba el café de Guam muy caro. Lo único que ahora, como los precios en los Estados Unidos han subido mucho para el café, yo creo que esto es normal. Ah, mira, pero esto dice producto de Indonesia, ¿ves? O sea que tienes que tener cuidado porque esto también es de Indonesia. Ah, esto sí, dice Made in Guam. Y esto también Sí. dice Original Roast from Guam. O sea que esos son café de Guam. Ah, esto también que dice Made in Guam. Si no dice Made in Guam, no es nada de Guam. Sí, pero
Ya nos vinimos a hablar de café. Vamos a buscar golosinas y cosas para probar. La gente no sabe que hay café de Guam. Ni yo lo sabía. Mira esto. Estos son otro tipo de snack. Estos son galletas. Por lo menos no son chocolate, que vamos a comer la misma cosa. Pero sí son súper caros. $18. No. Vamos a ver. So, esto es algo muy popular para comprar cuando uno viene para Guam, pero no es de Guam. Los mangos secos. De las Filipinas o de Hawái. Tú ves como dice Guam USA. Guam USA, pero producto de Filipinas. Vamos a probar. A $3 con 19 centavos. No, eso no puede ser de aquí. Son también de Filipinas, creo. Bueno, sí. Filipinas, banana chips. Esto también mucha gente compra y dicen, yo vine de Guam, pero realmente están comprando souvenirs y cosas que realmente no son de aquí, son de otra parte. Camuti. Esto es de aquí. ¿No recuerdas qué es camuti? Batata dulce. O sweet potato. Y en español de México es camote. Dice made in Filipinas. Y No dice nada de Guam. Solo tiene una foto de Tumon. Es un engaño de verdad. Porque no deben de hacer eso. Tienen todo tipo de frutos secos y ninguno es hecho en Guam. Mira esto. Hasta un snack de arroz dice hecho en Hawái. Hombre, que no engañan a la gente. Promociones de Guam y no es nada de Guam. Y estos también, yo me imagino, es de coco. Producto de Tailandia. Y más mango con chocolate. Oh, pero esto dice made in Guam. Mira esto. Como yo dije que esto es un engaño, yo me imagino que dicen made in Guam, que el mango no es de Guam. Taparon el mango con chocolate. Eso fue hecho en Guam. En lo que el mango no es de Guam. Y hablando de snacks de Guam, no comprarlos, sino que demostrar cuántas variedades de spam hay aquí en Guam. De pavo, bacon, original, maple, tocino, pero eso es algo filipino, creo. Light para los delgados, para los gordos y el famoso hot and spicy. Korean barbecue, ¿no hay? No, eso es lo que yo le dije a mi mamá. Ella no lo ha visto. Saliendo del único Kmart en el mundo. No, ¿sabes qué? Yo creo que todavía Puerto Rico tiene Kmart. Kmart no tenía un par de otras meriendas chamorras importantes que yo quería que Gregory probara. Así que pasamos por otras tiendas pequeñas que les suelen llamar tiendas mom and pop. En República Dominicana se llaman colmados. Dinos en los comentarios cómo se dice estas en tu país. Normalmente son ubicadas en las áreas residenciales. Ahí se consiguen otras meriendas como empanadas chamorras, por ejemplo. Hay muchas tiendas mom and pop por toda la isla. Pero como soy del norte y no quería pasar el día entero en la calle, pasé rápido por la tienda Onedera y Worcester. Si tú quieres comprar meriendas de las tiendas mom and pop, siempre hay que ir temprano en la mañana diario porque se acaban rápido. Ahora estamos en la bahía Tumon a buscar un sitio cómodo en la playa para comernos todo esto. Buenas. Nos encontramos en las Marianas, específicamente en Tumon de la isla Guaján. Aquí andamos con el dominicano otra vez después de un vuelo de 28 horas y vamos hoy a probar las típicas meriendas de Guam. Voy a dar mi opinión, qué tal, cómo saben. En lo que él es del Caribe, creo que él también va a encontrar que algunos son o parecidas o diferentes. Solo tenemos un par de meriendas. Esto se llama chachalón en el chamorro. Tenemos chachalón picante y chachalón de sabor a vinagre. Vamos a comenzar con esto primero. El picante no creo que yo pueda comer picante. Los caribeños son muy frágiles. Esto es hecho en Guam. Vamos a probar. Se ve como un chicharrón normal también de snack en Dominicana. A ver qué tal.
A mí no me gusta vinagre, de verdad. Bueno, el vinagre de limón es parecido. Yo lo siento igual que en Dominicana. Yo voy a quedarme con mi picante. Realmente no es picante porque nada más tiene páprica y a lo mejor chile en polvo. Bien polvo. No es tan picante. No es picante. Vamos a seguir con lo que se llama rosquetti. Esto es un rosquetti en países latinoamericanos también. Tienen algo como que se diría rosquete. Sí, rosqueta. También se hace en Dominicana. Se dice rosqueta. Allá se dice rosqueta. Ok. A lo mejor en otro país latinoamericano no se dice así. Bueno. Dinos en el comentario cómo se dice rosquetti o este tipo de galleta hecha de harina, leche de coco y azúcar. Rosquetti. En Dominicana hacen algo parecido así, pero de yuca. Y le dicen croquetas. Se va a necesitar una bebida enseguidamente. Esto es bueno. Eso es el rosquetti. La próxima merienda se llama la tiza. Esto es la tiza. Conocido típicamente en Dominicana como natilla. Déjame ver si sabe igual, pero prácticamente en lo visual se ve como una natilla dominicana. Es realmente natilla y tiene un bizcocho adentro o pastel, como se llama en otros países. Pastel adentro y la natilla encima con canela. Eso es la tiza. Tiene como una base de bizcocho abajo. Y eso es la tiza con L. La tiza. Está bueno. Eso también es una merienda auténticamente chamorra. Vamos a seguir con un tipo de tamal. En chamorro se llama tamales mendioca. Y mendioca en otros países latinoamericanos, yo creo que mendioca es la yuca. Sí, es yuca. En el Caribe. Esto es tamales mendioca, tamales de yuca. Y el tamal en el Caribe se diría pastel en vez de tamal. Bueno, es que tiene mucho nombre allá. A veces le dicen pastel envuelto, pero esto yo lo voy a probar a ver qué tal. Los puertorriqueños también le llaman a eso pasteles. Oh, tiene coco. Sí, también. Se me olvidó decir que la mayoría de estas meriendas siempre van a llevar algo coco. Leche de coco, coco rallado, coco nuevo. Siempre va a llevar coco. Qué rico. Mira, hay hasta un coco aquí en el escudo de Guam. Mira, está muy rico. Se siente un dulce de yuca con coco. Yo juraba que tú lo probaras. Siguiente, vamos a probar tatillas en Kelaguen Panglao. Tortilla de Kelaguen de cangrejo. Realmente es un tipo de taco. Para un latinoamericano van a creer que es un taco. Y es literalmente un taco. Se vende la versión de pollo, pero yo no encontré pollo ayer. Tenemos también un video sobre el plato de Kelaguen. Se puede encontrar en nuestro canal, que es Kelaguen. Y esto es solo un otro tipo de Kelaguen. Pruébatelo. Malas noticias por ustedes viendo y por nuestros pobres almas. Se nos paró la cámara sin darnos cuenta por los próximos 20 minutos hablando y probando las demás meriendas hasta terminar. Y nada fue grabado. Igual disfrutamos todo. Les hemos hecho una lista de la mayoría de las meriendas chamorras que todos tienen que probar si visitan las Marianas. El tema es si es chamorro o no. En verdad que sería muy difícil poner una etiqueta en todo tipo de merienda que se encuentra en las Marianas, dado a su diversa población actual y el intercambio de culturas entre nosotros chamorros y la gente no chamorra, sea de otra etnicidad pero nacida o criada en las Marianas. Decir que si algo es chamorro o no sigue siendo un tema muy complejo. Las meriendas que suelen ser aceptadas o común decir auténticamente chamorra o chamoru son sorprendentemente pero inconscientemente
aparentemente las meriendas que parecen tener influencias latinoamericanas y, aunque la merienda se pronuncia diferente o lleva distintos ingredientes, los nombres en español de las meriendas chamorras se han conservado durante décadas hasta el actual. Esperamos hacer otro video mejor sobre las distintas meriendas chamorras muy pronto. Y esto se llama goleapan, un tipo de guineo hervido en leche de coco con un poco de sal y azúcar. Y tenemos a Gregory que va a probar el goleapan aga. ¿A qué sabe? Sabe exactamente igual que el plátano maduro dominicano. ¿En serio? Como tú lo hacías. Pruébalo. Golay significa vegetal. Apan es cuando sancochas o hierves algo dentro de leche de coco. Y aga significa guineo. Goleapan acá. Esta.